cálculo mental y cálculo algorítmico. ¿Qué es el cálculo mental? Y esta definición dependerá de con quién estemos conversando. Para algunas personas se asocia a la repetición memorística de las tablas. Es decir, que si yo respondo 56 cuando me preguntan 8 por 7, esa gente que me escucha a mí responder rápidamente puede pensar que yo realicé algún tipo de cálculo mental. Sin embargo, lo único que yo hice fue aprenderme de memoria la tabla del 7 y la tabla del 8. Para otras personas va a representar algo muy distinto, una capacidad admirable que ostentan solo algunas personas. ¿No les ha pasado en sus familias que siempre hay alguien que realiza los cálculos de manera mental y rápidamente, sin necesidad de usar lápiz y papel o calculadora? Yo creo que siempre hay una persona de esas en nuestras familias. ¿Y por qué? Porque en la cotidianidad podemos asociar infinidad de situaciones al cálculo mental. Y también porque todas, absolutamente todas las personas realizamos cálculos de manera mental, incluso vos. Por ejemplo, cuando cocinamos, estamos viendo una receta y tenemos determinadas proporciones o cantidades de los ingredientes, nosotros vamos realizando algunas estimaciones. Supongamos que la receta trae cantidades para 4 personas y si nosotros somos 8, lo que hacemos rápidamente es duplicar todas las cantidades. Así que también usamos cálculo mental en la cocina. O en el supermercado también. Y es que cuando tenemos un dinero limitado en la billetera o en la tarjeta de débito, cuando vamos poniendo las cosas en el changuito, de alguna manera vamos organizando y teniendo un límite. Vamos viendo qué es lo que ponemos y cuánto vale lo que ponemos en el changuito, para no pasarnos del dinero con el que contamos. Por supuesto también, cuando preparamos presupuestos, redondeamos cantidades y precios. Supongamos que mi presupuesto tiene algo que vale 96 pesos. Tal vez el número 96 no significa nada entre todas las cosas que necesitamos comprar. Por eso nosotros pensamos en el 100 como más representativo del 96. Es decir, hay algunas cuestiones como los precios que no son redondos que nosotros los redondeamos hacia arriba o hacia abajo, depende del contexto en el que estemos. Los ejemplos que mencionamos hasta aquí se asocian con un cálculo no exacto. Sin embargo, hay situaciones que necesitan sí o sí de una respuesta exacta, es decir, no estimativa, no más o menos, sino una respuesta exacta. De todos modos resolvemos mentalmente, ya sea porque disponemos de un resultado memorizado o porque nos es más fácil o directo obtenerlo o reconstruirlo por un procedimiento confiable. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos 34.000 más 19.000, que es un cálculo que debemos realizar. Podemos pensarlo como el cálculo verde que aparece en la diapositiva. 34.000 más 20.000 menos 1.000. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En vez de 19.000, estamos pensando en el 20.000, porque estamos redondeando hacia arriba el número. Pero no nos tenemos que olvidar que luego hay que quitar 1.000. De hecho, otro cálculo que podríamos hacer es pensar en 34 más 20 menos 1. Es decir, olvidarnos de los miles. 34 más 20 es 54 y luego le quito 1, 53. Por lo tanto, son 53.000. Así no me olvido de los 3 ceros del final.
Ahora bien, definamos bien qué es cálculo mental. El cálculo mental hace referencia al conjunto de procedimientos que, analizando los datos por tratar, se articulan sin recurrir a un algoritmo preestablecido para obtener resultados exactos o aproximados. Se caracteriza por la presencia de una diversidad de técnicas que se adaptan a los números en juego y a los conocimientos del sujeto que las despliega. Y ahora bien, pero ¿qué es el cálculo algorítmico? Y el cálculo algorítmico consiste en una serie de reglas aplicables en un orden determinado y siempre del mismo modo, independientemente de los datos que garantizan alcanzar el resultado buscado en un número finito de pasos. Las cuentas convencionales que se utilizan para resolver las operaciones constituyen este tipo de procedimientos. En ellas se recurre a una única técnica para una operación dada, siempre la misma, independientemente de cuáles sean los números en juego. Pero para poder ir entendiendo esto, debemos considerar algunos ejemplos. Supongamos que tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuánto hay que restarle a 1000 para obtener 755? Bueno, uno de los caminos de resolución pueden ser realizar el cálculo algorítmico de la resta. 1000 menos 755, es decir, realizar la cuenta parada. Pero ojo, no es la única forma de poder dar respuesta a este interrogante. Podría resolverlo mentalmente. Pero resolverlo mentalmente significa realizar cuentas diversas, es decir, no optar por una estrategia determinada, poder optar por miles de estrategias de cálculo. Por ejemplo, podría calcular el complemento de 755 a 1000, es decir, cuánto le falta, ¿no?, a 755 para llegar a 1000. Y podría pensar, por ejemplo, en ir sumando de a poquito para irme apoyándome en números redondos, como indica la diapositiva. 755 más 5 son 760. 760 para redondear a 800 le tengo que agregar 40. Y de 800 para llegar a 1000, que era lo que quería, le tengo que agregar 200. Por lo tanto, ahora sumo todo lo que fui agregando. 200 más 40 más 5, es decir, 245. Otra opción que puedo hacer es ir restando sucesivos números a 1000 hasta alcanzar 755. Es decir, me paro en 1000 y voy restando hacia atrás. Pero voy a ir sacando de a poquito para poder ir llegando sin pasarme al 755. Por ejemplo, a 1000 le puedo quitar 200 y llegar al 800. Al 800 le puedo quitar 45 y así llegar al 755. Es decir, que voy a tener que sumar todo lo que fui quitando. Quité 200 y le voy a agregar lo que quité luego, que fueron 45, es decir, 245. Bien, otro ejemplo. Supongamos que me piden que realice la multiplicación 4 por 53. Yo podría resolverlo con el algoritmo convencional y encontrar la solución rápidamente sin tener ningún tipo de problema. O bien, podría aplicar cálculo mental. ¿Qué significa ello? Que cada uno puede resolverlo de la manera que le parezca más fácil. Podría pensar, por ejemplo, que 4 por 53 es 4 por 50 más 4 por 3. Ahí se ve la propiedad distributiva. 4 por 50 son 200, 4 por 3 es 12 y 200 más 12 son 212. Otra forma podría ser
4 por 53, pensarlo como el doble de 2 por 53. 2 por 53 me da 106, entonces el doble de 106 sería 212. ¿Ven? Aquí yo puedo observar que la distinción entre cálculo algorítmico y cálculo mental no está dado en que uno sea escrito y el otro no. De hecho, hicimos cálculo mental escribiéndolo. El cálculo algorítmico siempre usa la misma técnica para una operación dada, cualquiera sean los números. Si yo quiero hacer una resta de manera convencional con la cuenta parada o el cálculo algorítmico, yo tengo que saber los pasos que voy a tener que realizar. Eso es lo único que yo tengo que recordar. ¿Por qué? Porque los pasos están dados y no hay nada para pensar. En cambio, cuando se propone un trabajo de cálculo mental, no se espera una única manera de proceder. Si yo les diera a ustedes a pensar los cálculos que hicimos de manera mental, ¿cómo lo harían ustedes? Seguramente habría distintos caminos de resolución. La idea es instalar una práctica que requiera diferentes estrategias basadas en propiedades de la numeración decimal y de las operaciones. Por eso, nosotros primero estuvimos estudiando la numeración decimal y luego las 4 operaciones con sus propiedades. Al desplegar estas estrategias en una situación específica, se favorece el análisis de las relaciones involucradas en las mismas. Cálculo mental versus cálculo algorítmico. Ahora veremos que no se trata de una cuestión de oposición. En el cálculo mental, los números se tratan de manera global, sin considerar sus cifras aisladas, como ocurre en los algoritmos convencionales. Esto, sumado al hecho de tener que poner en juego estrategias específicas en función de los números con los que se trabaja, habilita un mayor control de las propiedades, que hacen válida la estrategia que se despliega. En cambio, los algoritmos convencionales para las operaciones también apelan a las propiedades de los números y de las operaciones, solo que, una vez que se han automatizado, los mecanismos, como estos son siempre iguales, es posible resolverlos sin tener en cuenta el sentido de las descomposiciones de los números y de las operaciones parciales que se realizan. Tengamos en cuenta algunas consideraciones importantes. El hecho de que el cálculo mental se distinga del cálculo algorítmico no supone que se oponga a él, sino todo lo contrario. Los conocimientos construidos acerca de uno y otro tipo de cálculo se alimentan recíprocamente. Es decir, si nosotros podemos hacer cálculo mental acudiendo a las relaciones que existen entre los números y las propiedades de las operaciones, entonces podremos pensar los algoritmos de una manera más fácil e incluso podremos enseñarlos. Todo cálculo algorítmico contempla momentos de apelación al cálculo mental y se enriquece con sus aportes, tanto para anticipar y controlar la magnitud del resultado, como para comprender el sentido de los pasos del algoritmo convencional. Los algoritmos convencionales constituyen técnicas de cálculo valiosas por la economía que procuran y por el alivio que supone la automatización de ciertos mecanismos. La riqueza del trabajo sobre el cálculo mental y algorítmico incluye el hecho de que hay que desplegar las estrategias más convenientes para cada situación en particular. Es decir, no estamos viendo mal a los algoritmos convencionales, sino todo lo contrario. Los algoritmos convencionales nos permiten un ahorro de tiempo increíble y de hoja también, porque como ya vimos, el cálculo mental requiere espacio y requiere tiempo para ser pensado. Pero es el cálculo mental quien nos dará herramientas para poder entender y comprender los algoritmos convencionales. El cálculo mental abona la construcción de relaciones
que permiten un aprendizaje de los algoritmos convencionales basado en la comprensión de sus pasos, en un control de los resultados intermedios y finales que se obtienen. La práctica del cálculo mental, bajo ciertas condiciones, hace evolucionar los procedimientos de cálculo de los alumnos y enriquece las conceptualizaciones numéricas. Más aclaraciones y algunos ejemplos. El cálculo mental que proponemos aquí no es la forma opuesta a la del cálculo escrito. Es decir, no excluye la utilización de lápiz y papel, sino todo lo contrario. Se opone al cálculo mecánico automático que se resuelve aplicando un algoritmo conocido o mediante un recurso material como una calculadora. Y por eso algunos autores lo llaman el cálculo pensado. Por ejemplo, veamos este primer ejemplo. Si nosotros queremos resolver 48 más 27, se puede pensar que el resultado es lo mismo que hacer 50 más 25. ¿Por qué? Y porque al 48 le podemos agregar 2, redondearlo a 50, pero al 27 le tendremos que quitar 2. Es decir, redondearlo hacia abajo, al 25. Le sumamos 2 al 48 para llegar a 50 y le restamos 2 a 27 para que dé 25. Si sumamos y restamos el mismo número a los términos de una suma, a los sumandos, no cambia el resultado. Esto se llama propiedad uniforme de la suma. Reemplazamos el cálculo original por otro que sea más sencillo. Por ejemplo, 48 más 27, entonces es lo mismo que 50 más 25, que en definitiva todos podemos calcularlo. Ojo, no es la única manera, por supuesto. Vimos que hay muchas cantidades de resoluciones, dependiendo de la gente que esté interesada en resolver. Otra forma de analizar lo realizado podría ser pensando en cuáles fueron las propiedades que fuimos aplicando para obtener sumas redondas. Por ejemplo, 48 más 27 es 48 más, y el 27 poder pensarlo como 25 más 2. Ese 25 más 2 puedo pensarlo conmutándolo, 2 más 25, y ahí estoy aplicando la propiedad conmutativa. Luego puedo asociar como yo quiero. En vez de asociar el 2 con el 25, que me daba 27, asocio el 2 con el 48, que me da 50. Y así obtengo el 50 más 25, que otra vez es un cálculo fácil, que ya sabemos que da 75. Segundo ejemplo. Si tenemos que sumar 16 más 27 más 35 más 74 más 53 más 95, yo puedo ir agrupando de la manera que a mí me convenga. Supongamos la que hicimos en la diapositiva. Por ejemplo, agrupamos 16 con el 74. De hecho, ahí ya aplicamos las propiedades conmutativa, porque cambiamos de lugar los números, y las propiedades asociativa, porque pusimos paréntesis y agrupamos como quisimos. 16 más 74. Puedo pensar que tengo 10 más 70, que son 80, y 6 más 4, que son 10, o sea, 80 más 10, 16, más 74 da 90. 27 más 53, de manera análoga, puedo pensar que es 20 más 50, que son 70, 7 más 3, que son 10, entonces tengo 27 más 53, que son 70 más 10, 80. De la misma manera, 35 más 95, 30 más 90 son 120 y 5 más 5 son 10, o sea 130. Fíjense que yo no asocié de cualquier forma, sino que agrupé los que me convenían. A todos los redondeé. Luego me queda 90 más 80 más 130. Y decidí agrupar como yo quisiera, es decir, utilicé la propiedad asociativa. 90 más 80 son 170. Y luego le agregué los 130.
100 más 100 son 200, 70 más 30 son 100, y 200 más 100 son 300. En este caso reordenamos y agrupamos los términos para obtener sumas parciales y redondas, es decir, números que terminan en 0. Ejemplo 3. Supongamos que tenemos que resolver 5.948 menos 4.521. Se pueden descomponer ambos términos en unidades de mil, centenas, decenas y unidades, como se muestra en la diapositiva. Y luego, al hacer la resta, puedo restar las unidades de mil con las unidades de mil, las centenas con las centenas, las decenas con las decenas y las unidades con las unidades. Ejemplo 4. En algunos casos, la idea que planteamos en el ejemplo 3, el ejemplo anterior, no nos sirve. Veamos este ejemplo que planteamos acá. 734 menos 371. Si nosotros descomponemos los términos en centenas, decenas y unidades, vamos a tener un problema. Porque cuando queremos restar las decenas, vamos a obtener 30 menos 70. Y bien sabemos que ese no es un número natural. Entonces, una forma posible para resolver esta dificultad sería pensar que tenemos 700 menos 300. Pero a 700 podemos pensarlo como 600 más 100 menos 300. Esos 100 se los voy a pasar a las decenas. Entonces ya no tendría 30 menos 70, sino que tendría 100 más 30 menos 70, es decir, 130 menos 70. Y luego las unidades que tenía de por sí sin ningún problema. 4 menos 1. Así, el recorrido para resolver esta idea está en la diapositiva. Ejemplo 5. Supongamos ahora que queremos resolver la multiplicación 16 por 17 por 5 por 25. Yo puedo descomponer los factores como yo quiero. Supongamos que hago 16, lo descompongo como 4 por 4. Y el resto de los números los dejo como están. Luego puedo aplicar la propiedad conmutativa y asociativa, es decir, cambiar de lugar los factores y agrupar como yo quiero. 4 por 5 es una cuenta que me es fácil, me da 20, y 4 por 25 me da 100. Y luego 20 por 17 por 100 también es una cuenta fácil. 20 por 17 es 2 por 17 y le agrego un 0, es 340, y luego por 100. Es decir, 34 por 1, que es 34, y le agrego 3 ceros, 34.000. Para el próximo ejemplo, supongamos que queremos resolver la multiplicación 152 por 23. Aquí puedo, por ejemplo, aplicar la propiedad distributiva. Al 152 lo pienso como 150 más 2 y al 23 como 20 más 3. Y luego aplico la propiedad distributiva. 150 por 20 más 150 por 2. Por 3, perdón. 2 por 20, 2 por 3. Y así sucesivamente. En la diapositiva están explicados los paso a paso. Implicaciones del cálculo mental. El cálculo mental implica que usemos estrategias relacionando, mientras hacemos los cálculos, los números y las propiedades de las operaciones. Implica reflexionar, tomar decisiones y elegir la estrategia más adecuada. Requiere habilidades como conteos, recolocaciones, compensaciones, descompensaciones. Es decir, o voy contando, e incluso hasta con los dedos, o recolocando, es decir, cambiando de lugar, o compensando,
es decir, agregando, o descompensando, sino que voy desarmando el número. Permiten alterar todas estas cuestiones los datos iniciales y trabajar de manera más cómoda con otros números mucho más fáciles de calcular. Hay tantas formas de realizar un cálculo mental como personas con la intención de hacerlo. Fíjense en el ejemplo que se calcula 26 por 12 de maneras diferentes. Cálculo algorítmico. Bueno, en esta etapa vamos a apelar a los conocimientos previos de ustedes. Dijimos que cuando hablábamos de cálculo algorítmico, estamos considerando una serie de pasos que están prefijados y limitados. Y con el solo hecho de recordar su secuencia de aplicación, no tendremos ningún problema en realizar las operaciones, ya sean de suma, resta, multiplicación o división. ¿Se las acuerdan? Y aquí viene la tarea. En grupos de 2 o de 3 estudiantes, elijan una sola operación y suban al foro correspondiente una de las dos opciones. En un archivo Word deben explicar paso a paso el procedimiento realizado por ustedes, tal y como lo recuerdan desde sus infancias, que se realiza el algoritmo de la operación elegida. Pueden colocar fotos del algoritmo del paso a paso y una pequeña explicación escrita, es decir, redactar la misma. Tienen que tener en cuenta algunas palabras que generalmente se utilizan como me llevo, le presto, etc. La otra opción es grabar un video, como lo he grabado yo al presentarles esta diapositiva y presentación de cálculo y algoritmo mental. Lo pueden hacer con el celular. En él deben explicar el paso a paso del algoritmo que han elegido, teniendo en cuenta todas las observaciones realizadas en la otra opción. Manos a la obra.